Aquí va un dato curioso. La naturaleza tiene un congelador y se llama Siberia o Alaska o básicamente cualquier lugar. Lo suficientemente frío como para arruinar la batería de tu teléfono en 5 minutos. Pero en vez de paletas, este congelador guarda algo mucho más genial. Animales prehistóricos reales, enteros. A veces todavía peludos. A veces todavía goteando. No estamos hablando de un simple fémur fosilizado aquí. Estamos hablando de rinocerontes de la era del hielo que parecen que aún podrían embestirte. Bebés mamuts con las pestañas intactas. Y cachorros de 30.000 años con dientes lo suficientemente afilados como para morder tu angustia existencial. ¿Y la parte más loca? No son simples restos al azar. Estas criaturas congeladas vienen con detalles. Últimas comidas, vasos sanguíneos, heridas. Básicamente toda su historia de vida, congelados al instante como un misterio de asesinato prehistórico, esperando a ser resuelto. Aclaremos una cosa. Esto no es el caballo con cuerno y brillantina de los cuentos de hadas. El unicornio siberiano, el Asmaterium sibericum, era más bien como un rinoceronte que se mató en el gimnasio y se negó a saltarse el día de pierna. Con una altura de hasta 2 metros en el hombro y un peso similar al de un autobús escolar, esta bestia estaba construida como un ariete medieval, con un solo cuerno que podía medir más de 1 metro de largo. Ya sabes, por si acaso los mamuts querían buscar pelea. Durante años, la gente asumió que esta criatura desapareció hace unos 200.000 años. Muy antiguo, muy extinto. Caso cerrado. Pero entonces la ciencia dio un giro inesperado. Gracias a nuevas dataciones por radiocarbono de restos encontrados congelados en el permafrost siberiano, resulta que el unicornio siberiano podría haber estado rondando hace apenas 39.000 años. Eso significa que probablemente se codeó, o se topó cuernos, con Homo sapiens. Genial. Otro animal al que los primeros humanos pudieron haber molestado hasta la extinción. ¿Y esos restos? Sí, no son solo huesos. Algunos fueron extraídos del permafrost con tejido preservado y algo de pelo, como una reliquia de la era de hielo en desesperada necesidad de un acondicionador. Sus dientes muestran signos de pastoreo intenso. Estos unicornios no galopaban entre arcoíris. Estaban con la cabeza pegada al pasto seco de la estepa las 24 horas del día. Tenían cráneos largos y bajos, construidos como cuñas de ariete, y llevaban su aspecto de un solo cuerno como la torreta de un tanque. En cuanto a ese cuerno enorme, aún no hemos encontrado uno intacto porque la queratina no se conserva bien en el congelador. Pero la base del cuerno en sus cráneos es lo suficientemente ancha como para sugerir que no era solo decorativo. Piensa en exhibiciones de apareamiento, disputas territoriales o ensartar depredadores que los miraban raro. Básicamente, esta criatura no solo era extraña, era agresivamente extraña. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente acabó con el unicornio? Probablemente no fue un dragón ni un bosque maldito, sino la mucho menos dramática combinación de cambio climático y escasez de alimento. A medida que el paisaje de la era de hielo cambiaba y se volvía más seco, el pasto especializado del que dependían los unicornios empezó a desaparecer. Y a diferencia de los rinocerontes actuales, el Elasmotherium no pudo adaptarse lo suficientemente rápido. Sin ensalada, no hay supervivencia. La buena noticia: gracias al frío, tenemos pistas sólidas sobre cómo vivían, se movían e incluso cómo masticaban. La mala noticia: todavía sin brillo. Adiós a la magia. Conozcan a Yuka, la niña más trágica de la Edad de Hielo. Encontrada en 2010 por un grupo de cazadores de colmillos en Siberia, Yuka es una cría de mamut lanudo, Mammutus primigenius, que logró evitar la descomposición durante más de 39.000 años. Eso fue porque la naturaleza decidió sellarla al vacío en el permafrost ártico, como si fuera un pastel de carne peludo. Y no solo está bien conservada, Yuka está absurdamente intacta. Su pelo rubio fresa todavía está ahí. Su cerebro sigue ahí. Sus órganos internos siguen ahí.
Las almohadillas de sus patas siguen blanditas, y sí, vas a estar pensando en ese detalle el resto del día. Los paleontólogos que la examinaron encontraron algo más. Heridas, específicamente grandes marcas de corte en sus huesos, y no del tipo que dejan los depredadores. Estas eran limpias, rectas y deliberadas. En otras palabras, alguien con herramientas la alcanzó, posiblemente humanos con mucha hambre. Los cortes estaban en sus costillas, columna vertebral y cráneo, como si alguien estuviera tratando de llegar a las partes carnosas. Yucca pudo haber sido cazada, descuartizada o carroñeada por humanos primitivos. De cualquier manera, esto no fue solo una muerte natural. Esto era una escena del crimen de Mamut. Pero aquí viene la parte extraña. Algunas de sus heridas parecían haber empezado a sanar antes de que muriera. Así que resultó herida, vivió un poco más y luego ocurrió algo más. Su pierna rota y las señales de arrastre sugieren que fue arrastrada. Quizás por depredadores, quizás por personas, quizás por ambos. ¿La teoría principal? O cayó a través del hielo y quedó atrapada, o fue acorralada por un depredador y luego reclamada por humanos. De cualquier manera, fue un mal día para ser un mamut bebé. Pero la historia de Yucca no termina con su muerte. Gracias al permafrost, los investigadores pudieron extraer vasos sanguíneos y tejido notablemente bien conservados de su cuerpo. Eso desató todo tipo de emoción al estilo Frankenstein. ¿Podríamos clonarla? ¿Deberíamos clonarla? ¿Nos demandaría? De hecho, los científicos recuperaron células viables de ella, aunque no las suficientes como para poner en marcha el proceso de clonación todavía. Aún así, desde entonces ha sido la imagen representativa de los esfuerzos de desextinción. Sin presión, Yucca. Además, como dato aparte, este adorable y condenado mamut solo tenía unos 6 o 7 años, era del tamaño de un perro grande, pero con patas como troncos peludos. Todavía tenía colmillos de bebé. ¿Y su cara? Increíblemente expresiva. Es como si nos estuviera juzgando por llegar 40.000 años tarde para salvar a su especie. Su descubrimiento cambió la forma en que entendemos las interacciones entre mamuts y humanos, especialmente en regiones como Siberia Oriental, donde la evidencia de caza siempre ha sido dudosa. Yucca podría ser la pieza que faltaba en ese rompecabezas helado, un colmillo humeante, por así decirlo. Y justo cuando pensabas que un bebé congelado era suficiente para romperte el corazón hoy, espera a conocer a los gemelos de la muerte. Si crees que un animal congelado es inquietante, prueba con una foto grupal prehistórica. La región de Yukagir, en el noreste de Siberia, tiene la costumbre de sacar a la luz cuerpos de la era del hielo, como si estuviera organizando la peor reunión familiar de la historia. Bienvenidos al sitio de las momias de hielo, donde rinocerontes lanudos, bueyes almizcleros y, sí, incluso leones cavernarios, simplemente yacen por ahí, perfectamente conservados, desde el final del Pleistoceno. Empecemos con los VIP. Dos cachorros de león cavernario encontrados en 2015 y 2017, apodados Uyan y Dina. Estos cachorros estaban tan bien conservados que aún se les pueden ver los bigotes. Así es. Bigotes de 30.000 años de antigüedad. Ambos tenían el pelaje, las garras y los órganos internos intactos. Incluso sus diminutos dientes de leche seguían en su lugar, lo cual es a la vez adorable y aterrador. Los investigadores creen que estos cachorros tenían solo entre 1 y 2 semanas de vida cuando murieron. Probablemente murieron por un colapso repentino, posiblemente un deslizamiento de tierra o un derrumbe, seguido inmediatamente por temperaturas bajo cero. Es como si la edad de hielo hubiera decidido llevar el trauma al máximo y luego ponerlo en pausa. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de abrir los ojos. Brutal. Luego está el rinoceronte lanudo, encontrado en la misma zona general, un ejemplar joven con las 4 extremidades aún unidas, la piel intacta y un cuerno tan bien conservado que parecía que todavía podía pincharte. Sus intestinos estaban llenos de pasto de la edad de hielo,
lo cual fue útil para los científicos y terrible para cualquiera que estuviera cerca para olerlo. Estos restos no son fósiles. Son momias, liofilizadas por el Ártico de una manera que hace que el antiguo Egipto parezca cosa de aficionados. Algunos todavía tienen tejido muscular, algunos todavía tienen ojos. Estos animales no solo murieron, quedaron atrapados en el tiempo, como una pesadilla de taxidermia helada. Y no se trata solo del factor asco. Estos cadáveres congelados nos dan una visión sin precedentes de los ecosistemas de la edad de hielo. El contenido estomacal nos ayuda a reconstruir cómo era el paisaje. Mucho pasto seco y matorrales. Las lesiones y el desarrollo óseo nos dicen qué tan rápido crecían estos animales, qué comían y qué podría habérselos comido. Aún más interesante, algunos científicos están analizando su ADN para mapear los cambios evolutivos a lo largo de decenas de miles de años. ¿Quieres saber en qué se diferencian los leones cavernarios de los leones modernos? Pregúntale al cachorro muerto en el congelador. ¿Qué fue de todos estos chicos? La teoría dominante apunta a una combinación de accidentes ambientales fortuitos y congelación repentina. Una luz de lodo aquí, una madriguera que se derrumba allá, y ¡boom! Paleta prehistórica. Nada de dramas de extinción prolongados. Simplemente el lugar equivocado, el momento equivocado y el funeral más frío del mundo. El yacimiento de Yucca Gear se ha convertido en una de las cápsulas del tiempo de la era glacial más importantes jamás descubiertas. Es como si alguien hubiera guardado todo un ecosistema prehistórico. Y suerte para nosotros, no tanto para ellos. Estas momias animales siguen apareciendo, un triste y peludo fantasma a la vez. Imagina dar un gran mordisco a tu almuerzo y no terminarlo en 36.000 años. Eso es básicamente lo que le pasó al bisonte priscus, el bisonte estepario, un tanque peludo de herbívoro que alguna vez dominó a los mamuts, pisando la estepa como un caudillo bovino. Estos tipos estaban por todas partes durante la edad de hielo en Eurasia y Norteamérica, pastando hierba, esquivando depredadores y, en general, ocupándose de sus asuntos hasta que el clima se volvió traicionero. Un espécimen de bisonte en particular, apodado Blue Babe, ya hablaremos de eso, fue descubierto en 1979 por mineros de oro en Alaska. Y no es famoso solo por su nombre. Este bisonte estaba tan bien conservado que su piel seguía siendo azul debido a los minerales en el suelo congelado. De ahí el nombre Blue Babe. Porque nada dice dignidad prehistórica como ser nombrado en honor a un buey de dibujos animados. Blue Babe había estado muerto durante unos 36.000 años cuando salió a la luz. Aunque salió a la luz puede ser una expresión fuerte para algo enterrado en el permafrost y mordisqueado por carroñeros. Su cuerpo fue parcialmente devorado, probablemente por un depredador similar a un león, pero aún conservaba pelaje, piel e incluso tejido muscular intactos. De hecho, su carne estaba tan bien conservada que los investigadores que lo estudiaron decidieron cocinar y comer un trozo. Eso realmente sucedió. Un equipo de científicos cocinó a fuego lento un estofado de bisonte usando una muestra de su cuello. Supuestamente tenía un sabor fuerte y salvaje, pero Blue Babe no es el único bisonte congelado con secreto. En otros especímenes encontrados en todo el Ártico, los paleontólogos descubrieron contenidos estomacales parcialmente digeridos, hierbas, juncias y musgos, todos aún conservados dentro del estómago. En al menos un caso, el material vegetal todavía estaba en la boca del animal, lo que sugiere que murió mientras masticaba. Eso sí que es un momento digno de los Looney Tunes. ¿Cómo se congela instantáneamente a un animal de 700 kilos mientras merienda? Lo más probable es que haya sido un entierro repentino por un deslizamiento de lodo, una avalancha o una caída a través del hielo, seguido de una congelación inmediata, sin tiempo para descomponerse, sin tiempo para que los carroñeros terminen el trabajo, directo al pasillo del congelador. ¿Y las tripas conservadas? ¿Oro puro para los científicos?
Al analizarlas, los investigadores pueden reconstruir no solo la última comida del bisonte, sino también las plantas que crecían en su hábitat en ese momento. Incluso han encontrado huevos de parásitos dentro de los intestinos, porque al parecer, ni siquiera en la muerte puedes estar solo. El bisonte estepario es mucho más que un ganado prehistórico. Su ADN ayudó a los investigadores a entender los orígenes del bisonte americano moderno, incluyendo extraños eventos de hibridación con especies antiguas parecidas al yak. Fueron los ingenieros originales de los pastizales, moldeando los ambientes de la edad de hielo con su pastoreo constante y la distribución de su estiércol. Verdaderos ejemplos de especies clave. Además, sus cuernos eran realmente enormes, curvándose hacia afuera como manillares de motocicleta mortales. No querrías estar en el extremo equivocado de uno en una estampida. Depredadores como los lobos terribles y los tigres dientes de sable tenían que ganarse la comida cuando cazaban a estos tanques. Bien, imagina esto. Estás caminando por la naturaleza siberiana y te topas con lo que parece ser un cachorro muy muerto y muy peludo. Pero esto no es el perro de trineo perdido de alguien. Este es un cánido del Pleistoceno, congelado durante 18.000 años y conservado tan perfectamente que su nariz todavía parece que podría devolverte un toquecito. Descubierto en 2018 cerca del río Indigurka, en el noreste de Siberia, este cachorro confundió instantáneamente a los científicos. Tenía pelaje, dientes, garras e incluso pestañas individuales aún intactas. Prácticamente podrías ponerle un nombre y llevártelo a casa, salvo por toda la parte del misterio antiguo. Lo llamaron Dogor, como en dog or, perro o, porque nadie podía decir con certeza qué era realmente. Las primeras pruebas de ADN resultaron inconclusas. No era lobo ni perro. Tampoco era algo intermedio. Es como si se hubiera quedado atascado en una incómoda fase evolutiva y luego se hubiera congelado de inmediato en la pubertad. Los dientes de Dogor sugieren que tenía unos 2 meses cuando murió. Sus costillas y articulaciones no mostraban trauma, y no fue carroñeado, así que probablemente murió de forma repentina. Quizá por congelación, tal vez por inanición, o simplemente tuvo una mala noche en una ventisca de la era de hielo. Su cuerpo quedó sellado en el permafrost casi de inmediato, dejando atrás un cadáver que parece inquietantemente fresco para algo más antiguo que la agricultura humana. Lo que hace a Dogor aún más intrigante es que podría representar una población de cánidos atrapada entre los lobos salvajes y los primeros perros domesticados. Piensa en él como el eslabón perdido con una cara bonita. Su ADN está ayudando a los científicos a comprender cuándo, dónde y cómo los perros comenzaron a relacionarse con los humanos. Spoiler. Probablemente fue porque a ambos nos gustaba la carne y odiábamos a los dientes de sable. Los estudios de ADN antiguo están revelando ahora múltiples eventos de domesticación en diferentes regiones. Y Dogur podría haber pertenecido a un grupo que no llegó a superar la prueba evolutiva. No es un perro moderno, no es un lobo puro, simplemente un experimento fallido para convertirse en el mejor amigo del hombre. Además, la conservación es simplemente absurda. Su pelaje es grueso y desigual, con un pequeño rizo alrededor de las orejas. Su nariz aún conserva la textura. Las almohadillas de sus patas están intactas. Es como un proyecto de taxidermia de una línea temporal alterna. Podrías confundirlo con una extraña deducción fiscal en Etsy. El cuerpo de Dogor ha sido sometido a tomografías, radiografías y secuenciación de ADN más veces que cualquier cachorro congelado en la historia. Y los investigadores siguen aprendiendo de él, especialmente sobre el papel de los cánidos en los ecosistemas del Pleistoceno, la edad de hielo, el comportamiento carroñero y las primeras interacciones con los humanos. ¿Así que fue nuestro mejor amigo o solo un espectador peludo en el largo juego de la evolución? Aún no está claro. Pero hay algo seguro. Ningún animal de la era glacial ha causado más asombro y desconcierto al mismo tiempo que este cachorro misterioso con una historia helada.